Estoy con manchitas. No me quiere dejar y quiere subir arriba de la mesa, así que va a tener que acompañarnos. Así que, ¿alguna vez te sentiste como un completo impostor en tu vida? Como si todos los demás tuviesen un manual para ser humanos y a vos nunca te lo entregaron. De esto se trata Indigno de ser humano, la obra maestra de Osamu Dazai y una de las novelas más leídas de la literatura japonesa. La historia nos presenta a Yoso Oba, un joven incapaz de comprender a los seres humanos. Les teme profundamente. Yoso decide ponerse una máscara, la máscara de bufón, utilizando el ser gracioso y los chistes para ocultar su pánico y su vacío interior y esa sensación de sentirse que no es un ser humano como el resto de las personas. Sin embargo, mantener toda esa fachada va a ir desgastando y agotando a Yoso. En una parte del libro, el tema de la máscara se hace tangible, inclusive con una máscara de león. Y ya en la introducción del libro, cuando comenta lo de las fotos, se nos va anticipando el resultado. Es la historia de una máscara que empieza a absorberse y a consumir a una persona hasta que su alma se va apagando lentamente. Bueno, llegué a esta historia gracias a una página que sigo de libros, literatura, que me gustan las recomendaciones que tienen. Y bueno, en realidad hace un par de años que tuvo como un resurgir, pareciera, y se hizo muy popular. A mí me llamó inmediatamente la atención, tanto el título como la portada, y lo tuve que leer. Y obviamente, a medida que lo iba leyendo, me di cuenta que sí, que son cosas o temáticas que me suelen llamar la atención o que suelen terminar en mis manos, digamos, ¿no? Entonces tiene temática muy neptuniana de casa 12. Encuentro que del eje Leo Acuario también y de la casa 5, ¿no? Un tema con la identidad. Es una crónica de Yoso que se va contando su vida a raíz de unos 3 volúmenes de diarios que el protagonista fue escribiendo y que llegan en manos de la persona que escribiría. Este relato habla sobre perder la identidad o quizás no haber conectado con la identidad, ¿no? Haber perdido en algún punto de la infancia eso que nos hace auténticos o que nos hace sentir seguros en nosotros mismos. Y es una historia de desconexión total. Para mí es una historia de trauma. Yo no soy psicóloga, pero sí que investigo mucho y que tomo talleres relacionados al trauma. A mí, bueno, esta obra me llamó la atención, así como nos llaman fuertemente ciertas cosas, que porque hay un trasfondo. Y bueno, yo tengo mucha casa 12 y usualmente termino leyendo novelas, viendo películas que tienen relación con la casa 12. Y seguramente para mí hay algo con la casa 12 en Yoso. Hay claramente ese elemento neptuniano cuando él cuenta que cae en el alcohol. Después tiene otro tipo de adicciones, inclusive más fuerte, como con la morfina. Y en el libro también hay cuestiones relacionadas al suicidio y con el agua. Ya puedo armar que ahí hay un aspecto muy tenso con Neptuno, ¿no? O algo con la casa 12, que está potente. Pero también él se dedica al arte en unos momentos de su vida. Y el arte de alguna manera hace que él se mantenga económicamente, pero a su vez tampoco tenía mucha plata. Entonces, bueno, como la historia es muy compleja, elegí 3 pilares con los que voy a hablar. En esta primera parte voy a hablar sobre el miedo que tiene y el padre y la madre. El padre es una figura de autoridad súper potente, que es distante, que es severo, que le tiene miedo, le tiene terror. Entonces, em,
veo como que quizás hay un tema con Saturno, obviamente, quizás con Plutón, aunque no pareciera como que es un miedo como de poder y de que el padre lo arrase con él, es como más un miedo de autoridad. Entonces quizás me inclino a una parte de Saturno y también obviamente como las cosas que son de miedos que nosotros no podemos controlar y que no sabemos de dónde vienen y que quizás vienen de un transgeneracional o algo colectivo, ya tenemos que ver cosas que están en la casa 12. Luego hay algo con la madre que a mí me pareció súper fuerte, que él menciona en el libro a la madre, supongamos que hay un párrafo y luego es ausencia, la madre es ausencia pura. Entonces cuando yo leía el libro quería saber en qué momento sale qué pasó con la mamá, ahí pasó algo, él tiene un tema emocional muy complicado. Él es muy crítico de las mujeres, desconfía mucho de las mujeres, para él son malas y, y es casi nulo lo que se dice de la madre. Entonces, sobre la parte de el eje nutricio, el eje lunar, quizás la casa 4 la luna. Bien, voy a mirar en mis apuntes porque el tema de la alimentación me había parecido súper fuerte, ¿no? Para él es como un acto de desconexión también, otra vez el tema de la comida, que es como algo que uno tiene que hacer por pura biología para seguir adelante, ¿no? Pero no encontraba placer en la comida. Él habla sobre que la rutina de sentarse a comer con la familia y tantas cantidades de veces, ¿no? Es un absurdo de rutina. Tampoco tenía hambre. Habla de una falta de apetito y bueno, este rechazo al disfrute. Comer representa una prueba más de su incapacidad de encajar al mundo. Para él es un recordatorio de que no pertenece a la raza humana y que él subsiste como un parásito. Aquí, cuando nos menciona esto de que como que hay que comer, pero por pura inercia de subsistir, ¿no? De biología, y que tampoco hay placer ahí, ¿no? Entonces hay algo entre lo venusino que no está yendo por su lado más pleno, lo mismo que lo lunar, ¿no? Porque nos nutrimos, la nutrición significa o representa a nuestra madre y la madre no aparece. Entonces hay algo más contundente que la ausencia, ¿no? A veces el silencio y la omisión dicen mucho, muchísimo. Y en este caso, en la historia de él, no dice nada, pero claramente grita los traumas o las complejidades que se formaron en su psique de acuerdo a la relación con la mamá y a la parte de disfrutar, ¿no? De Venus. Entonces él, al no encontrar este espacio seguro en sus raíces, en sus padres, tiene esta conclusión de que para que no lo dañen tiene que encajar. Entonces, es cómo se hace, ¿no? Como cuando nunca uno aprendió, lo actúa. Y bueno, y por ahí para personas que tienen que vivir, por ejemplo, haciendo lo que se llama el masking, que es mucho de los que tenemos alguna neurodivergencia, sabemos que el masking es tener que actuar algo que para los demás es natural y en realidad quizás esto de tener que actuarlo es porque en algún momento tampoco lo aprendimos bien desde en la etapa en la que quizás es más conveniente aprender las cosas que es en las primeras infancias. Y la segunda parte que quería contar del libro es la parte de la máscara, que es la escena del león. Hay un momento en el que él, siendo niño, él se defendía de la vida haciendo de payasito. Entonces pasaba algo y él hacía una bufonada, inclusive dice como que él estudiaba qué chiste hacer y hacerlos matar de la risa a todos mientras él decía, qué bueno, otra vez a Fede de la situación, digamos, no es algo que fuese inherente a su
a sentir que estaba siendo él mismo en su expresión. Entonces el padre cuenta, el padre tenía mucho dinero, viajaba y cuenta que en este viaje que iba a hacer quería traerles un regalo a cada uno y que estaba anotando qué querían. Él no supo qué decir, porque bueno, también estamos hablando de una persona desconectada de sí misma, no sabe lo que quiere. Y el padre reacciona de una manera que obviamente autoritaria, como mofándose de que no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Como entonces él reflexiona, piensa qué puedo hacer y para impresionar va, toma la nota, la libreta de su padre y anota en secreto para que luego lo pueda ver cuando va a comprar los regalos, que quiere una máscara de león. Bueno, esta máscara de león tiene una importancia, un significado en la cultura japonesa. No me voy a sumergir mucho ahí, pero esta imagen me pareció súper potente, ¿no? Y sobre todo que en este espacio lo que quiero hacer más que nada, si bien este es mi segundo video y estoy viendo cómo sale, si va a funcionar, no va a funcionar, estamos ante una obra que nos cautivó, ¿no? Cuando uno dice, ay, quiero ver esto, quiero leer esto, y sentís como que hay un magnetismo y a su vez aparece un elemento y vos sentís, ay, este elemento es tan potente, esto es lo que quiero encontrar o con lo que quiero jugar y que podemos compartir y ver, mira, aparece este elemento, la máscara del león. Y dice un montón de cosas, ¿no? A mí me encanta cuando encontramos un símbolo, ya sea en imagen, mejor todavía me encanta y ver este símbolo y que este símbolo nos pueda decir un montón de cosas y desglosarlo y hablar. Aunque quizás después terminamos arruinando las imágenes cuando le hablamos tanto y le damos tanto significado, pero el hecho de que él le pida al papá una máscara de león y que a su vez es algo que él pensó para impresionar al mismo padre. Entonces yo me pongo a pensar acá qué lugar ocupa Leo en una hipotética carta natal, supongamos, de este personaje o del escritor que debe tener su carta por ahí, pero no la miré. No la miré porque quiero que vaya surgiendo, digamos, el análisis y poder reflexionar también viendo en cosas de nuestra cotidianidad cómo el lenguaje simbólico nos va hablando, ¿no? A través de estas cosas. El símbolo de la máscara del león. Vemos, obviamente, Leo, el eje Leo-Acuario, el sol, pero la máscara del león está literalmente en, por algo la fuerza de Neptuno hizo que este escritor en su máquina de escribir quizás ponga que es un león. Literal. El hecho de que él tenga que pedirle a su padre para conformarlo a él mismo, porque no es un deseo que él quisiera esta máscara de león. ¿No es cierto? Es contentar al padre y hacer que él sienta, ah, sí, mi hijo no es tan tonto, por ejemplo, que cuál sería el mote que le pondría a él para menospreciarlo, no recuerdo exactamente. Me hace pensar quizás en un ascendente Leo, que es algo como por el hecho de la máscara, o me hace pensar quizás en un sol que está en la casa 12, que quizás está en aspectos en los que encuentra que es muy difícil expresarse y que es absorbido por otras cosas, ¿no? Por todo el inconsciente, por los empleados, por los vecinos, por los compañeros, por la familia. Él se siente que está devorado por algo más grande que él, que no le permite ser humano. Aunque si bien a él le fue robada esa parte y no tuvo las herramientas en ese momento de poder restaurar o ir aplicando bálsamos, digamos, a esas heridas, ¿no? Porque los traumas no es que se superan, sino que uno aprende a convivir con ellos. Y bueno, a mí me gustaría saber
qué opinan, si les interesa el tema acá. ¿Qué piensan de esta parte de la identidad, no? El sol es la identidad. Él pareciera que nunca termina de encontrarse con esta identidad y que siempre tiene que fingir. También pienso en un aspecto del Sol en cuadratura de Neptuno, por todos los temas de dificultad con Neptuno, pero él al final también termina siendo arrastrado por circunstancias que son más grandes que él, ¿no? Entonces esas cosas las encuentro de casa 12, de casa 8 quizás no tan bien. Bueno, también pienso en la casa 5, ¿no? Y sobre todo también que se narra esta parte de la infancia y cómo se lo describe a él en la infancia y de que esta herida de invisibilidad social y miedo al rechazo tienen mucho que ver con esto de la autoexpresión, ¿no? Entonces también le sumamos o lo pensaríamos por este lado, ¿no? ¿Qué pasa con esa casa 5 en donde uno puede expresarse como es y, y el niño es realmente quien es más allá de la familia y de lo que nos hayan querido inculcar, ¿no? Cuando uno encuentra su identidad, su camino y por lo que puede brillar con luz propia en el mundo, ¿no? Y cómo uno puede iluminar y llevar luz a los demás. Y disfrutar también, ¿no? Disfrutar de la vida. También, obviamente, el eje, ¿no? Es como que no puedo hablar eh, quitando ejes, porque en la casa 5 uno está para los grupos, los espacios, y entonces de repente ser no es que sos un rey en el grupo, sino que el grupo es el grupo. Entonces, también hay que ver esto, ¿no? Él piensa mucho desde qué van a pensar los demás, entonces no está tanto en él, sino en los demás y cómo lo van a ver y cómo hay que hacer para que todos me acepten. Y también está esa cosa acuariana o de Urano, de ser el bicho raro, el que no encaja. Para él es algo crónico sentir que nadie lo comprende ni que entiende sus ideales, aunque él tampoco sabe cuáles son sus ideales y quién es él. Me gustaría leer realmente si tienen opiniones sobre esta parte de la identidad y se leyeron el libro o qué piensan de, digamos, lo que conté, qué podrían aportar, ¿no? Porque acá estoy como haciendo hipótesis y como bien elegí este nombre de Alicia y porque amo que me hayan nombrado Alicia y tener este arquetipo de ser curiosa y atravesar el espejo, que el espejo para mí es Neptuno, y mirar y simplemente hacer hipótesis pero no para obtener un conocimiento profundo, rotundo y drástico de las cosas como son, sino de poder llegar a que este juego nos familiarice con los arquetipos, con los símbolos y principalmente empatizar. Por eso amo esta obra, este personaje, el autor me caló en el alma y bueno, mi intención principal es empatizar. Después, bueno, nos podemos equivocar. Para eso estamos, para eso quiero este lugar. Sigamos, sigo con el tercer bloque y después redondeo. Cuando empieza el libro, se cuenta que hay tres fotos adjuntas a estos diarios que fueron escritos por el protagonista. La primera foto es de su infancia. Se dice que es un niño que está rodeado de mujeres de su familia y se describe que tiene una sonrisa extraña, artificial. Es la máscara recién estrenada. Es el niño que hace payasadas para que el padre no se enoje, pero cuyos ojos ya muestran desconexión. Incluso dice, la segunda foto es la de la juventud y aquí es un estudiante guapo, es el alma de la fiesta, y en la foto se lo ve sonriendo con una pose ensayada, pero también sigue estando esta sonrisa vacía y de plástico, que bueno, aquí había como una especie de éxito social, entre comillas,
que lo querían por su simpatía y porque además era atractivo y tenía buen enganche con las chicas. Pero esta máscara ya está empezando a devorar al ser real, ¿no? Entonces en la tercera foto, que es su última foto, es una foto en una habitación sucia de espaldas al fuego. El rostro ya no tiene edad ni expresión y no transmite nada. La máscara del bufón se rompió y detrás no quedó nada. Bueno, para mí lo que encuentro importante de esta novela y porque siento que la gente empatiza mucho es que creo que en algún punto todos nos ponemos esta máscara de león para agradar al entorno y para encajar en un grupo o para cumplir expectativas familiares. Y bueno, más, quien menos, llevar esta máscara tiene el costo de perderse uno mismo, ¿no? Bueno, y mis reflexiones sobre esta alma que se sentía indigna es que mientras leía el libro, como compartí esto de que me interesa el tema sobre el trauma, sobre cómo se queda el trauma en el cuerpo y sentirme comprometida con herramientas que ayudan a que uno vaya mitigando el trauma, digamos. El trauma no se sana, sino que uno va aprendiendo a gestionarlo. Entonces, sabiendo que hoy en día todas estas cosas se pueden gestionar, me, me- no sé, me sorprendía o pensaba en esto, ¿no? De cómo cuántas personas han pasado por estas circunstancias y no han tenido las herramientas. Entonces me hace sentir mucha gratitud por estar en una época en la que tenemos herramientas para poder gestionar todas estas dificultades que a veces tenemos. Algunas personas la tienen que pasar más difícil que la otra, lamentablemente. Y sobre todo pensar que hay personas que están atravesadas por algo más grande. A veces se juzga, ¿no? Cuando una persona tiene problemas de adicciones. A veces vemos personas que enfrentan situaciones límites, eh, de no valorar la propia vida, de no encontrar sentido en la vida. Y, y hay algo más grande que las toma estas personas. Y por eso me gusta crear este espacio en el que nos recordamos que existe una casa 12 y que en esa casa 12 se encuentra todo, todo el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, y que habitar ese lugar a veces implica pasar por este tipo de cosas que son dolorosas y que hacen que uno no pueda encontrarse consigo mismo. Imaginemos que una identidad cae en el océano y tiene una tablita y tiene que vivir la vida naufragando, ¿no? Me imagino que es un poco, es una analogía que a veces pongo que es estar tan neptunizado o estar en muy de casa 12, ser tomado por estas aguas enormes que contienen toda la humanidad. Entonces uno se siente así, ¿no? Que es muy grande el océano en el que quedamos. Otras cosas que quizás me dejan pensando, ¿no? Podría ser, que quizás no las desarrolla mucho, pero que están en la novela, es esta parte como de él como un paria, que hay algo escorpiano, pisciano también, el hecho de ser bufón puede también tener que ver con una parte geminiana y sentirse alienado, ¿no? Desconectado y ser como un extraño y que, bueno, el eje de Leo que es Acuario, ¿no? Sentirse un
un extraterrestre también, ¿no? Y no encajar como humano y sobre todo que el símbolo de la casa 11 de Acuario tiene que ver con la humanidad. También hay muchas partes quironianas, se habla mucho de heridas. Bueno, y la soledad, ¿no? Sentirse solo, extraterrestre y solo. Bueno, para cerrar la historia de este yoso o algún, algún yoso que nosotros conozcamos, ¿no? Mirar a esta herida con amor, con ternura y saber que detrás de cada máscara que pretende hacer reír, ser atractiva, agradar, rugir como un león, comerse el mundo, cuando uno no le quedó de otra que ponerse esta máscara para sobrevivir porque dolió mucho la vida. No sé, enviar, aunque sea desde nuestro corazón, sobre todo si me gusta tanto la casa 12, supongo que pensar que uno desde nuestro corazón, haciendo conciencia, también haría que este inconsciente colectivo se vuelva un poquito más piadoso. Y bueno, mirar con amor, que es la manera que Telloso tuvo para sobrevivir en su momento, ¿no? Y que estaría bueno poder tener estos refugios, ¿no? En los que uno puede sentirse vulnerable y saber que la sensibilidad es válida y que no tenemos que ser perfectos y que podemos equivocarnos y que no tenemos que agradarles a todo el mundo y podemos estar confundidos y sentir que no hay horizonte, que no hay norte, que no sabemos a dónde vamos, pero que eh, en algún punto va a aparecer ese sol a irradiarnos luz y nos va a reflejar lo que somos. Y ojalá que ese sol sea cuando nos vemos al espejo, que sea nuestro propio sol, ¿no? Pero mientras tanto, brillemos con nuestro sol y contagiemos de luz a los demás con esta parte de humana, que todos somos dignos de ser humanos. Bueno, eso es por hoy todo lo que me sale decir respecto a esto. Si te gustó, si te interesó la temática, si leíste el libro y querés compartir cualquier cosa, me encantaría leerte. Entonces te invito a que dejes tus comentarios. Y bueno, te espero en la próxima, a la que atravesemos el espejo y vemos con qué nos encontramos. Chao, chao.